¿Estamos? Dice así: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración, y sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Y según cada uno ha recibido un don especial, dice mi versión, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Padre del cielo, Señor, queremos llegar ante tu presencia. Sabemos que siempre estamos en tu presencia, pero como iglesia, como cuerpo, llegar, Señor, y escuchar tu palabra. Queremos ser fieles, obedientes. Padre, dame a mí el poder hablar de tu parte con todo lo que eso requiere, pero dale también a mis hermanos y hermanas escuchar de manera fiel como se requiere de ellos, Señor. Y a todos danos la oportunidad, el poder, la gracia, el Espíritu, Señor, para obedecerte, para no ser oidores olvidadizos, sino personas que queremos aplicar tu palabra y por el Espíritu Santo sabemos qué podemos hacer. Señor, te damos muchas gracias. Bendecí este momento, bendecí tu palabra, bendecí al predicador. En el nombre de Jesús. Amén. Alguien ha dicho en forma de chiste que los argentinos tienen varias costumbres: el asado de los domingos, el dulce de leche y quejarse del Estado. Siempre. No importa qué gobierno, no importa qué bandera, no importa qué colores, siempre nos quejamos del gobierno. Yo creo que eso no es algo solamente de los argentinos, creo que es algo de todos los seres humanos. Nos gusta quejarnos de las estructuras, especialmente aquellos que llevan adelante o son de alguna manera cabezas de alguna estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gusta transferir la culpa en otros lugares. Y es una lástima que también en la iglesia nos gusta quejarnos. Cuando no nos gusta una cosa, no nos gusta otra, las canciones que hacen esto, que hacen aquello. Ay, qué lindo sería tener, ¿no?, otras directrices. Pero nos olvidamos que dentro de la iglesia, ¿no?, a la iglesia, que la cabeza es Cristo, no la llevan adelante los pastores y líderes nada más, sino que cada uno de nosotros debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es cierto que la iglesia tiene una estructura, es cierto porque Dios ha nombrado pastores y diáconos, y es cierto que hay que respetarlo y son funciones y oficios necesarios para la vida saludable de la iglesia, pero no todo pasa por ahí, porque no importa qué tan buenos líderes haya, si los hermanos se viven quejando, la iglesia va a perder su salud. Es que cada uno debe, de su parte, aportar una buena administración de la multiforme gracia de Dios. Mi intención esta mañana va a ser animarles a ustedes a que participen de la salud de su iglesia, de la unidad de su iglesia. Cada uno desde su lugar, cada uno procure ser buen y buena administrador y administradora de la gracia de Dios. Y en este texto de 1 de Pedro, donde se habla de ser buenos administradores, me parece muy pertinente, porque ustedes tienen que pensar que la carta de Pedro está escrita, ¿no?, a personas que han sido despojadas de su lugar, como dice 1 Pedro 1:1, que han dejado cosas atrás y que obviamente la iglesia que ellos tienen, no es una iglesia bien organizada, es posible que ni siquiera tenían un edificio.
No es algo que la estructura sea lo más importante, sino al estar dispersos, al andar yendo de un lado para el otro, a ser peregrinos, la iglesia lucía de una manera diferente. Es por eso que Pedro se concentra menos en la estructura y más en el carácter de cada uno de los cristianos para que la iglesia esté saludable. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto de ser buenos administradores de la gracia de Dios. Dice el versículo 7, pero el fin de todas las cosas se acerca. ¿A qué se refiere con el fin? Puede ser al fin de los tiempos. En el Nuevo Testamento los apóstoles tienen e insisten y están en su mente muy claro que el fin de los tiempos está cerca. La venida del Señor está cerca. En 2 de Pedro este va a ser un tema muy importante, ¿no? Que algunos creen que tarda, pero no se tarda. Puede referirse a eso. Pero también puede referirse al fin de las burlas. Fíjense en 1 de Pedro 4, versículo 1, habla, ¿no?, de que puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármese cada uno con este mismo pensamiento. O con el mismo propósito. Dice, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda, ya no para la carne, ni para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente, le dice a cada uno de los cristianos, ya el tiempo que ustedes hicieron todas esas cosas ya es suficiente para haber hecho lo que agrada a los que no creen en Dios, habiendo andado en la sensualidad, en lujurias, en borracheras, en orgías, en embriagueces y abominables idolatrías. En todo esto se sorprende de que ustedes, o sea, los que no creen, se sorprenden que ustedes ya no corren en el mismo desenfreno y de disolución, y por eso los insultan, ¿no? Y sigue el texto hablando sobre el juicio venidero. Es posible que el fin está cerca, se refiera también a las burlas, ¿no?, que los cristianos tienen que soportar en esta vida por creer en Dios y por vivir para la voluntad de Dios. También puede referirse al versículo 1 cuando dice, ármense de este mismo pensamiento porque el que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Como cristianos, mientras estemos en esta vida y con este cuerpo de pecado en la carne, es la expresión del Nuevo Testamento, tenemos que combatir constantemente contra los deseos de nuestra carne. Porque la voluntad de Dios, que es clara en la Biblia para nuestras vidas, ¿no?, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, dice Pedro, lo tenemos. Lo difícil es obedecerlo y vivir para la voluntad de Dios. Pueden ser todos esos aspectos juntos, ¿no? El fin de todas las cosas está cerca. Puede ser que Pedro se esté refiriendo al fin de los tiempos, que obviamente también va a ser el fin de las burlas, también va a ser el fin de nuestra lucha contra el pecado. Es todo un conjunto. Pero lo que sí debemos reconocer que en Pedro está muy presente la idea del momento en que Cristo se revele, o sea, su segunda venida. Nosotros debemos vivir expectantes de ese momento. De hecho, es así como comienza Pedro hablando. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, dice Pedro, para nosotros. Esa herencia es Cristo, si seguimos desarrollando el pasaje de 1 de Pedro, capítulo 1, 3 hasta el 12. Esa herencia que esperamos, esa gran esperanza que tenemos, es Cristo. Es Cristo. Entonces nosotros anhelamos el fin de todas las cosas cuando nos encontremos con nuestra esperanza y nuestra herencia en los cielos, Jesús mismo. Los cristianos debemos tener una clara conciencia de que hacia dónde vamos y de que el fin está cerca, que el tiempo está cerca a cumplirse, que los propósitos de Dios se van a cumplir, que Dios tiene un plan y los lleva adelante
y que está cerca de cumplirse y que nosotros estamos, si hemos puesto la fe en Jesús, del lado ganador de la historia. No importa las burlas que recibamos. El cristiano debe tener eso en su mente. La mente es muy importante para el cristianismo, ¿no? No es simplemente, nuestra fe no es simplemente una emoción, una corazonada, es que debe moldear la forma en que pensamos y por lo tanto en la manera que interpretamos la realidad. Pedro sigue diciendo, ¿no? El fin de las cosas está cerca, 1 Pedro capítulo 4, 7. Entonces sean prudentes y sobrios para la oración. Estas dos palabras, de la prudencia y la sobriedad, hablan de tener una mente sana, de ser moderados, de ser prudentes, de ser críticos en nuestro pensamiento, en nuestro razonamiento, de ser personas razonables, sensibles, con dominio propio, templadas. Debemos tener una mente disciplinada. O como lo diría Pedro en capítulo 1, versículo 13, debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, que es la idea más o menos como de arremangarse para actuar. La forma en que pensamos tiene que estar totalmente guiada por la Biblia y por lo tanto debemos actuar en consecuencia. El cristiano debe ser una persona que utiliza bien su mente y que obviamente no es un proceso instantáneo, pero debemos estar preparados para rebatir las enseñanzas erróneas, para nosotros llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y para presentar defensa y explicación de la esperanza que tenemos. Hermanos, nosotros debemos disciplinar nuestras mentes. Y eso se debe expresar en una conducta, ¿no? En una forma de ser templada, dominada por la palabra de Dios. Y esto es muy importante para estos cristianos, porque recuerden una vez más el contexto. Son personas que han perdido sus casas, han perdido posiblemente sus negocios, han perdido posiblemente personas que aman. Obviamente es una especulación que podemos hacer. Pero en ese contexto es fácil inundarse por la desesperación. Pero el cristiano no debe vivir así si sabe cuál es el propósito de toda la historia y que Cristo, con justicia, gobierna todo lo que sucede para el bien de sus hijos. Si el cristiano está seguro de eso, realmente no hay precio de dólar que lo mueva. No hay pandemia que lo desespere. No hay crisis, no hay muerte que pueda conmoverlo. Dolor, sí. Sufrimiento, sí. Valle de sombra, sí. Pero cuando el cristiano está seguro de hacia dónde marcha la historia y quién la gobierna, él está tranquilo. Y se demuestra en su forma de actuar, en su forma de vivir. Y algo muy importante en cuanto a tener una mente afilada, hermanos, es dedicarnos a la oración. Debemos realmente aplicarnos con dedicación a las oraciones, o como la nueva versión internacional traduce, para orar bien, ¿no? Tenemos que ser sobrios, tenemos que ser prudentes para orar bien. Porque el ejercicio de la oración es un ejercicio constante de llevar nuestros pensamientos a la verdad de la Biblia. No debemos orar inventando palabras, sino como un autor ha escrito en un libro, debemos orar la Biblia. Nuestras oraciones deben estar saturadas, imitando la Biblia. Debemos procurar orar los salmos, procurar orar como los autores del Nuevo Testamento oran, como los personajes del Antiguo Testamento oran. Debemos empaparnos de esas oraciones y permitir que nuestras oraciones abunden en verdades
que van a guiar nuestros pensamientos, nuestro temperamento, nuestro carácter. Hermanos, no debemos caer en el pánico, creer en conspiraciones inútiles, en especulaciones sin sentido, porque eventualmente esas cosas llevan a una falta de claridad, a una mala administración de la gracia de Dios y producen al final divisiones, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo que es medio sencillo y tal vez demasiado sencillo, pero creo que va a servir, ¿no? Hay gente que, yo soy de Boca, no sé si lo sabían, yo creo que ser de River es pecado, no, mentira. Pero hay gente que defiende tanto los colores de un equipo al punto de sacrificar la unidad de la iglesia. ¿Vale la pena hacer eso? No vale la pena. Y así hay convicciones que son un poco más importantes que el equipo de fútbol. Por ejemplo, las convicciones políticas o económicas. Hermanos, no les digo que renuncies a sus convicciones económicas o las que ustedes sientan, pero no sacrifiquen la unidad de la iglesia por esos compromisos. Piensen dónde está su compromiso verdaderamente. ¿En la iglesia, en sus hermanos o en posturas económicas? Sigan pensando como piensan, nadie les va a decir cómo deben pensar en cuanto a esos aspectos, pero no sacrifiquen la unidad de la iglesia por temas como esos que al final no nos llevan al cielo. Esas convicciones a veces pueden ser tan duras, ¿no?, que dividen la iglesia y evidencian que en el corazón hay una falta de amor. Es por eso que Pedro sigue diciendo en el versículo 8, 1 Pedro 4, 8, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Así como nuestras oraciones deben estar saturadas de la Biblia, nuestros corazones deben estar saturados de la Biblia para que entonces den como fruto el amor. Volvamos a 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Y vamos a ver lo que Pedro quiere decir cuando habla sobre el amor entrañable, el amor nacido desde las entrañas mismas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, porque ustedes han nacido de nuevo no de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esa es salto al final del versículo 25, y esa es la palabra que a ustedes les fue predicada, o sea, el Evangelio. Capítulo 2, por tanto, desechando la malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Déjenme explicarles rápidamente mi punto. Nacemos como si fuese una semilla por la palabra de Dios, la palabra que le fue anunciada, el Evangelio. Y una vez nacidos, crecemos por la palabra de Dios, porque la palabra es como leche para aquellos que han nacido de nuevo. Así como un bebé recién nacido no puede pasar ni un día sin tomar leche, los cristianos no pueden pasar ni un día sin leer la palabra de Dios para que por ella crezcan. Y esa palabra que una vez nos hizo renacer y que constantemente nos lleva a crecer, produce un corazón puro que se demuestra en amor puro, un amor sincero, un amor nacido de la palabra de Dios.
Por eso, cuando en el capítulo 4 que estamos leyendo ahora, Pedro dice que debemos ser fervientes en el amor unos por los otros, se refiere a un amor que nace de la palabra de Dios. No es un amor cualquiera, no es un amor del mundo, no es un amor en el que nosotros dependemos en qué términos y de qué manera. Es un amor nacido de la palabra de Dios, que ama lo que Dios ama, que busca lo que Dios desea y que cumple con la voluntad de Dios. Hermanos, entre nosotros debe haber un gran amor nacido de la palabra de Dios. No vas a poder entender ni practicar el amor que Dios requiere de nosotros si no estás leyendo la palabra de Dios y te estás nutriendo como un niño recién nacido se nutre con la leche materna. Solo de ahí, de un corazón que se nutre de las verdades, nace el tipo de amor que la iglesia necesita. Y el amor es realmente una gran arma en contra de las divisiones en la iglesia, ¿no? El amor, esa cualidad nacida de la palabra de Dios, tiene una capacidad de abordar los problemas antes de que escalen a un punto en el que ya se necesite una intervención de la estructura de la iglesia, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Ustedes conocen el pasaje Mateo 18, ¿no? Donde hay como un paso a paso que Jesús está hablando acerca de la disciplina en la iglesia. Y el primer nivel dice, si tu hermano ha pecado, y otras versiones agregan contra ti, pero si tu hermano ha pecado, ve y repréndele. Y si tu hermano te escucha, has ganado a tu hermano. Ese nivel, cuando hay amor entre los hermanos, se ahorran muchos dolores de la disciplina más adelante, porque entre nosotros somos capaces de amonestarnos, de consolarnos, de guiarnos, de decir, esto está mal, esto no tenés que hacerlo así. Y con el amor suficiente, tanto del que habla como del que escucha, para juntos someterse a la obediencia de la palabra de Dios. Y ese es el tipo de disciplina, ¿no?, común, cotidiano, corriente, con el que el Señor va nutriendo la iglesia. Y es el tipo de amor que nosotros debemos tener para ser buenos administradores de la iglesia. La disciplina no es algo que solamente, aunque sí se ejerce desde el liderazgo de la iglesia, pero también es algo que se ejerce desde, ¿no?, desde abajo, desde las bases, podríamos decirlo, desde el cuerpo mismo, hermano con hermano, cuando andan y hablan en amor, la verdad en amor, se corrigen mutuamente. Salmo 141, versículo 5 dice, ¿no?, ¿conocen este texto? Vamos a leerlo, es muy bonito. Salmo 141, versículo 5. Es una forma de ver la disciplina que no estamos acostumbrados a verla. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda, dice mi versión. Es aceite sobre la cabeza, que no lo rechace mi cabeza. Que el justo me reprenda es como un bálsamo, es como medicina. ¿Ah? Yo deseo, es aroma para mí que un hermano con amor venga y me diga, tal cosa que estás haciendo está mal y tienes que cambiarlo. Cuando el que lo dice con amor, y cuando el que lo escucha con amor humilde, pueden cambiar. Y es medicina para cada cristiano y para toda la iglesia. El amor, hermanos, va a sostener la unidad de la iglesia en momentos muy difíciles, como los que atraviesan los cristianos que reciben esta carta por primera vez. El amor debe ser ferviente, nacido de la palabra de Dios. Y tal vez una de las maneras más representativa en que el amor se demuestra es con la hospitalidad, ¿no? El 9 dice, sean
1 Pedro 4:9, sean hospitalarios los unos para con los otros. Ese es el recibirse los unos a los otros. Y ustedes tienen que pensar de nuevo, les pido, que piensen estos textos a la luz del contexto que ellos están viviendo. Ellos posiblemente han perdido sus casas y aún así Pedro les dice, sean hospitalarios sin murmuraciones. ¿Han tenido mudanza alguna vez? Yo he tenido varias y uno está con la casa desordenada, las cajas por todas partes, ¿no? Y uno no tiene muchas ganas de recibir a otros, ¿no? Porque es incómodo todo, es medio raro. Bueno, piensen en estos cristianos cómo estaban viviendo como peregrinos por ahí. Y Pedro le dice, sean hospitalarios. Yo sé que es difícil porque su casa puede ser un desastre, pero sus otros hermanos también están sufriendo. Júntense, recíbanse y no murmuren. Este ánimo a no murmurar, obviamente tiene que ser, se refiere en parte a que cuando nos recibamos no murmuremos. Tanto el que recibe como el que es recibido, ¿no? Tenemos que ser hospitalarios y los que tenemos la bendición de ser recibidos, a veces se nos va la lengua hablando de la casa de otro, ¿no? No hay que hacer eso, hermanos. Pero realmente no hay que murmurar nunca. La murmuración es un fuego inflamado desde el infierno mismo, dice Santiago en su carta. No hay que murmurar nunca. Y yo creo que Pedro también se está refiriendo al hecho de que las murmuraciones, no solamente cuando nos recibimos en las casas unos a otros, sino que las murmuraciones en general son combatidas con el amor. A veces es inevitable que en un grupo de personas haya diferencias en formas de pensar, de entender. Y a veces en vez de darnos la oportunidad de conversar y de entendernos mutuamente, nos gusta murmurar. Si hay alguien que nos cae mal, deberíamos invitarles a la casa, preguntarles, hablar con ellos y ganar a nuestro hermano. El amor y la hospitalidad van a combatir las murmuraciones de una iglesia y de esa manera, van a cuidar la unidad de una iglesia. Debemos huir y combatir a la murmuración, recibiéndonos, invitándonos. Tal vez no siempre en la casa, tal vez invitarnos a tomar un café, tal vez cordialmente juntarnos a hablar y ganarnos a nuestros hermanos. Pero evitemos la murmuración, tengamos razón o no. Entonces, hasta ahora estamos viendo lo importante acerca de ser buenos administradores y vemos dos formas. Primero es tener una mente saturada de la palabra, controlada, sobria, dominada por la palabra, pero también un corazón saturado de la palabra que se demuestre un amor ferviente, entrañable. Esas son buenas maneras de ser administradores de la gracia de Dios. Pero sigue Pedro, capítulo 4, versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. La idea acá de ser buenos administradores es la idea de ser como mayordomos de las casas de Dios. No quiero perderlos con lenguaje en griego, pero tal vez en nuestras versiones en español no se nota tanto la correspondencia. Pero esta palabra administradores está escrita como oikonomos. Oiko significa casa, nomos es como ley o ordenanza, ¿no? Entonces, un oikonomoi, es la palabra que está escrita ahí, es un administrador, ¿no?
alguien que administra una casa, puede ser. Por eso algunas traducciones hablan de mayordomo y muchos cristianos siempre, en la historia del cristianismo siempre se ha hablado de la mayordomía. La correspondencia que existe y tal vez no es tan clara para nosotros está en Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Dice así: y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Y la palabra ahí es oiko. El español por ahí no nos permite ver, por eso hago esta aclaración del idioma original. Pero la idea es que somos una casa espiritual. La iglesia al final no es este edificio, sino nosotros cada uno como piedra viva siendo edificados. Y Dios nos está edificando. Él está construyendo su iglesia. Esta casa espiritual es el templo espiritual. Y nosotros debemos y somos los administradores de esta casa espiritual. Dios la construye, Dios la provee con todo lo necesario, pero nuestra responsabilidad es administrar de forma correcta, bíblica, bajo la voluntad de Dios en esta casa espiritual. La referencia es muy clara acerca del templo de Jerusalén. Acá hay algo que no puedo explicarlo del todo, me faltaría el tiempo, pero Pedro está haciendo algo tremendo. Está utilizando todas las imágenes del Antiguo Testamento y que eran referidas al judaísmo y la está aplicando a un grupo de creyentes que muy probablemente no sean judíos ni hijos de judíos. Eso es algo muy grande si ustedes piensan en las imágenes que ustedes tienen de Pedro en el libro de Hechos, ¿no? Él está muy reticente a ir a los gentiles. Se asombra cuando el Espíritu Santo baja sobre los gentiles. Cuando en la visión se le ofrece en un lienzo comida, él dice, nunca he comido esos animales impuros. Entonces algo realmente que por ahí no tomamos dimensión, porque en este momento ese tema entre los judíos y no judíos o hijos de gentiles en la iglesia de Dios ya no es un tema tan grande como sí lo fue en la época del Nuevo Testamento. Pero Pedro, de manera que por la gracia de Dios solamente se puede explicar, está escribiéndole a gente que no son judíos, no tienen un trasfondo judío, y está aplicando todas las imágenes del Antiguo Testamento y del judaísmo a estos hermanos, lo cual es algo muy grande y que evidencia una transformación muy grande en la manera de pensar de Pedro. Pero bueno, el punto es que él está hablando de estos cristianos como si ellos fuesen el templo de Jerusalén, ¿no? Que para los judíos el templo ese hecho por manos es muy importante, pero Pedro dice, no, nosotros somos el verdadero templo, ustedes son el verdadero templo, como piedras vivas ustedes están siendo construidos en este templo espiritual. Y los que administraban el templo hecho de manos en Jerusalén eran sacerdotes, ¿no? No podían entrar gente que no era sacerdotes. ¿Estamos hasta ahí? Solo los sacerdotes administraban, eran mayordomos de esa casa. Y por eso Pedro dice, más adelante en 1 Pedro 2, versículo 9, ustedes son el linaje escogido, ustedes son el real sacerdocio. Ustedes son los sacerdotes de este templo espiritual, el verdadero templo. Y ustedes como sacerdotes de este templo administran los bienes de este templo. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿No? Preparaban los sacrificios, mataban los animales, encendían las velas o procuraban que no se apaguen, el incienso, de eso todo se manejaban ellos, de las vajillas, de todo lo necesario, de los utensilios, ellos se manejaban de esas partes. ¿Quiere decir que nosotros debemos bien administrar el mobiliario de este edificio, las paredes de este edificio? Sí. ¿Pensaron que iba a decir que no? No, sí, hermanos.
Tenemos que ser buenos administradores de las cosas materiales, por favor. Sí, pero sobre todas las cosas, como los sacerdotes administraban las ofrendas y los sacrificios, nosotros también debemos ofrecer de manera correcta los sacrificios y las ofrendas a Dios en este templo espiritual. Y las ofrendas que nosotros damos en este templo espiritual no están muertas, están vivas. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo, sus vidas, como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que comprueben o para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Hacer lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, como sacerdotes de esta casa espiritual, todos y cada uno de nosotros como sacerdotes de Dios, ofrecemos sacrificios que son vivos, no muertos como del Antiguo Testamento, sino sacrificios vivos que son nuestras propias vidas, ofrecidas a Dios para cumplir su voluntad. Recuerden, 1 Pedro capítulo 4, los primeros 3 versículos, los primeros 6 versículos, que habla que el tiempo pasado ya suficiente para haber cometido todos los pecados que hemos cometido, desde ahora en más debemos vivir para la voluntad de Dios. Ese es el sacrificio que nosotros, como sacerdotes y administradores de esta casa espiritual que es la iglesia, debemos ofrecer nuestras vidas. Por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. ¿Cómo vamos a mantener la unidad de la iglesia en momentos tan difíciles? Con una mente bien clara, llena del Espíritu Santo, llena de la palabra, con un corazón ardiente en amor, saturado de la palabra de verdad, pero también con una disposición a ofrecer nuestras propias vidas en sacrificio a Dios, sacrificio espiritual, sacrificio vivo, que se expresa en el servicio los unos a los otros. ¿Quieres sacrificar una ofrenda a Dios? No mates un cordero, no hace falta que subas de rodillas a ningún cerro, no hagas promesas imposibles de cumplir. Serví a tus hermanos. Y Pedro acá habla de dos tipos de dones, dos grupos de dones, mucho más sencillo de lo que por ahí Pablo suele explicar, pero él habla de dos. Uno que tienen que ver con el uso de las palabras, el otro que tiene que ver con el uso de la fuerza, lo físico o lo material, ¿no? Hay personas que se le da muy bien hablar en público, hay personas en que no se les da eso, pero les gusta servir, les gusta hacer cosas. Eso quiere decir que los que tenemos el don de hablar no podemos levantar una silla. No. Sí, claro que sí. Y tampoco quiere decir que aquellos que no tienen el don para hablar sean descuidados con sus palabras, ¿no? Hiriente a los demás. No quiere decir eso. Pero tal vez tengamos más facilidad con una u otra cosa. Y nosotros debemos procurar que tanto lo que hablamos como lo que hacemos, la forma en que usamos nuestra fuerza, nuestro tiempo, debe estar moldeado por Dios, por su palabra, claro, por Dios. De hecho, la expresión ahí, por ejemplo, el versículo 11, dice, el que habla, mi versión dice, que hable conforme a las palabras de Dios. Tal vez la mejor expresión podría ser el que habla como si Dios hablase. Esa es la idea. El predicador, cuando está acá, habla de parte de Dios y procura que sus palabras saturadas de la Biblia sean como si Dios hablase. Pero cuando nos aconsejamos los unos a los otros, cuando nos damos punto de vista
Cuando nos referimos a algún versículo bíblico, cuando conversamos en nuestras casas, los esposos y las esposas, con los hijos con sus padres, los amigos, en el café, en el trabajo, donde sea, debemos procurar que nuestras palabras sean como si Dios hablase. Debemos hablar con la verdad, aunque lleve consecuencias. Debemos hablar con amor. Debemos procurar que nuestras palabras estén saturadas de Dios. Y lo mismo las personas que trabajan. La expresión es la misma. El que sirve, dice mi versión, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Y la idea es que compares, ¿no? ¿Cómo administra Dios? ¿Cómo suministra Dios? ¿Cómo provee Dios su amor y su bondad? ¿Cómo Él provee sabiduría a los que le piden sabiduría? ¿Con reproche? ¿En medidas? ¿O Él se da y se dio abundantemente por su pueblo? Cuando el que sirve trabaja de una manera más física, más material, debe tener en su mente y en su corazón cómo Cristo provee, cómo Cristo da y se dio, y tratar de imitar ese nivel de entrega. Esa es la idea. Hermanos, ¿cómo se ha dado Jesús por nosotros? ¿A medias? ¿A regañadientes? Cuando llegó el momento más difícil en su encarnación, Él, con la dificultad que representaba lo que se venía a la cruz, llorando y sufriendo, Él no vio el costo, sino los resultados de su costo, ¿no? Y por el gozo puesto delante de Él, se entregó a la cruz y al oprobio, a la vergüenza, y obviamente también a la ira del Señor, su Padre. Por el gozo puesto delante de Él, Él se entregó. Nosotros, hermanos, debemos tener el mismo sentir, la misma forma de pensar que hubo también en Cristo. Porque Él, siendo el Hijo de Dios y sin dejar de serlo, se entregó por nosotros, se hizo hombre, se humilló, fue obediente hasta la muerte, y la muerte más terrible de su época, y fue exaltado desde ahí. Nosotros debemos tener la misma forma de pensar, entregarnos hasta la muerte. Hermanos, cuando hablamos, debemos procurar hablar con la ternura, con el amor, pero también con la verdad y la seguridad con la que Dios nos dio su palabra. Cuando servimos y hacemos algo más físico tal vez, debemos procurar hacerlo de la misma manera que Dios se entregó, abundantemente hacia nosotros. Dios no se entregó un poco y en medida, sino que entregó lo más valioso, su Hijo. Y ha prometido que con su Hijo nos da todas las cosas. Romanos 8:32 dice eso, ¿no? Pablo habla, una pregunta retórica diciendo, y si Él nos dio hasta su propio Hijo, ¿cómo nos va a negar todas las cosas que necesitamos, obviamente? Hermanos, de la misma manera nosotros debemos estar dispuestos a servir a nuestros hermanos como Dios suministra. De la misma manera que Dios se ha dado por nosotros, nosotros debemos darnos. Hay una referencia excelente a esto en 2 de Corintios, capítulo 8. Que tiene que ver con el dinero, pero no deberíamos restringir este principio al dinero nada más. Segunda de Corintios, versículo 8, versículo 9. Capítulo 8, versículo 9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Este es un tema que tiene que ver con
el dinero, pero el mismo principio puede aplicarse al tiempo, al esfuerzo, a las comodidades. El Evangelio, hermanos, moldea nuestra manera de vivir, atraviesa todo nuestro ser, nuestra existencia, y empieza a moldear cómo usamos el tiempo, el dinero, las fuerzas, las propiedades. Esto no es un llamado a la locura y a la mala administración de los bienes materiales, pero sí es un llamado a la generosidad. Sí es un llamado a imitar la generosidad y el amor de Dios. Si ustedes lo hacen de esta manera, si ustedes cada vez que abren su boca procuran hablar las palabras de Dios, si ustedes cada vez que usan su tiempo, sus fuerzas, procuran hacerlo como imitando a Dios, por la palabra yo les puedo asegurar que van a ser buenos administradores de su iglesia, cada uno donde está, y van a cuidar la salud de su iglesia y van a evitar las divisiones cuando se comportan de esta manera. Y al final, todo para la gloria de Dios. Versículo 11 al final dice, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. ¿Quieres dar gloria a Dios? Debes imitar a Cristo, debes dejar que el Evangelio de Cristo moldee tu vida. Y cuanto más lo hagas, más glorificas a Cristo. Y cuanto más glorificas a Cristo, más glorificas a Dios. El Padre es glorificado cuando el Hijo es glorificado. Así que podamos nosotros, hermanos, vivir de una manera imitando a Cristo, quien se entregó por amor de su pueblo, y que de esa manera nosotros seamos buenos administradores de la gracia de Dios. El pueblo de Dios es un conjunto de sacerdotes que viven por amor, ¿no? En servicio, que tienen la mente clara, llena de verdad, llena de un amor ardiente por los demás. Y qué lástima sería que no pertenecer a este cuerpo. Si no conoces al Señor, no perteneces a este cuerpo, no puedes disfrutar de las delicias, de la armonía que hay entre los hermanos, acerca del amor, la misma disciplina, ¿no? Es como dijimos en el Salmo 141, es un bálsamo en nuestra cabeza. Si no perteneces al cuerpo de Cristo, si no has puesto tu fe en el Señor, no puedes disfrutar de este hermoso templo espiritual en el cual nos hablamos con verdad, nos amamos con sinceridad, nos disciplinamos con un objetivo de que cada uno crezca. Nos animamos a ver la historia como bajo el control de Dios. Hermanos, sean buenos administradores. Y aquellos que no creen, arrepiéntanse para formar parte de este cuerpo. Seamos buenos administradores de nuestras iglesias locales. Les animo a que sean buenos administradores de esta iglesia. No crean que todo pasa por los líderes, aunque sí son, claro que pasan muchas cosas por ahí. Pero entiendan que cada uno de nosotros está llamado a ser buen administrador de la gracia de Dios en la manera en que piensa, en la manera en que ama, en la manera en que sirve. Amén. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Señor, que podamos ser iglesias.